expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, envuelto en un escándalo, acusado de corrupción, afirma que no cometió ningún delito. Pero bueno, para que nos dé más detalles de toda esta situación que vive el expresidente de Francia, pues quién mejor que Juan Pedro Manzano. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Yanay? Buenos días para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde Europa. Un gusto también para mí. Efectivamente, como decías, Sarkozy ha comparecido esta pasada noche en la televisión nacional francesa, la TF1, para decir que, bueno, que todo se está circunscribiendo únicamente a un montaje de lo que él ha denominado el sindicato de los jueces, para intentar desprestigiarlo y destruirlo. La verdad es que los argumentos de Nicolás Sarkozy, al margen de que puedan ser ciertos o no, lo que sí parece cada vez más es que se asemejan mucho a los que ha venido utilizando en los últimos años uno de sus colegas mientras que él era presidente de Francia, que es el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. También Berlusconi ha venido diciendo durante todos estos tiempos que todas las acusaciones que contra él se han vertido ha sido un complot pergeñado por el sindicato de los jueces. En todo caso, aquí hay dos cuestiones fundamentales, Yanay. Una, la primera, son las investigaciones que ha venido realizando la policía durante los últimos meses, en los que se constata, y por esto es por lo que ha decidido acusarle al juez, se constata, digo, que Nicolás Sarkozy y su abogado, su mano derecha, tenían presuntamente información privilegiada a cambio de conceder favores a jueces en la investigación que se estaba llevando a cabo en el caso que está abierto para dilucidar si su campaña presidencial del año 2002 se financió en parte con dinero negro o no proveniente del ex coronel libio, del ex dictador libio Muammar el Gaddafi. Esto es incuestionable porque son datos que tiene la policía después de haber pinchado su teléfono con autorización judicial. Y la segunda cuestión a dilucidar es saber si Sarkozy va, a pesar de estas acusaciones, presentar o no su candidatura a las próximas elecciones generales presidenciales en Francia, que aunque son en 2017, tendrá que dilucidar Sarkozy si lo hace o no a liderar su partido después del mes de agosto. Juan Pedro, el proceso que se inició, donde él, como tú bien nos indicas, dice que él no afectó al Estado de Derecho, que no tuvo ninguna injerencia y que todo es un tema montaje político, como además lo hace también muy seguido los políticos mexicanos cuando se les inculpa. ¿Qué seguiría? ¿En qué proceso están? ¿Se están desahogando las pruebas? ¿Cuánto tiempo tardará esto? Número uno. Y número dos, ayer se comentaba que esto podría ser una estrategia del actual presidente François Hollande para subir la popularidad, que bueno, está en los peores niveles de cualquier presidente. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, respecto a la primera cuestión, los tiempos de este procedimiento, que bueno, son los tiempos que decidan los jueces. Lo que sí es evidente es que Sarkozy va a tener sí o sí que sentarse en el banquillo de los acusados, es decir, ya es una acusación en firme, un proceso en firme, y por lo tanto va a tener que responder de estos cargos, de los tres cargos de los que se le acusa, de corrupción, de instrucción de revelación de secretos y de tráfico de influencia. Va a tener que responder, como te digo, sí o sí ante el banquillo de los acusados, ante el juez. Cuando sea esta fecha, bueno, ya son los tiempos que marca la justicia francesa en estos momentos, parecería bastante arriesgado decir una fecha. Lo que sí es cierto es que de ser condenado Sarkozy, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, no solo se le prohibiría volver a tener que desempeñar un cargo político, un cargo público, es decir, de ser condenado no podría volver a ser nuevamente presidente de la República, sino sobre todo hay que tener en cuenta que también de ser condenado la legislación francesa establece que la pena de cárcel podría llegar incluso hasta los 10 años, y esto también es un caso bastante serio. Respecto a la segunda cuestión que me comentabas, de que pudiera ser todo un montaje político pergeñado por el actual presidente de Francia, François Hollande, bueno, lo que sí es cierto es que llama la atención que justamente se conozca o que se detenga a Nicolás Sarkozy ahora, es decir, en estos días, y que un caso que lleva coleando algo más de un año estalle justamente en este momento. Bueno,
yo no sé si es tanto algo derivado de la presión de François Hollande o incluso de los propios correligionarios de partido de Nicolas Sarkozy. ¿Por qué digo esto? Bueno, estuve profesionalmente hablando, bueno, pues durante los 5 años que duró el mandato de Nicolas Sarkozy, los primeros 5 años estuve, bueno, pues bastante vinculado en la cobertura informativa de lo que hacía el expresidente francés, y te puedo asegurar que yo no sé si es o no es un movimiento político del actual presidente François Hollande o de sus correligionarios de partido, de sus muchos enemigos dentro del propio partido que tiene Sarkozy. Lo que sí te puedo confirmar, Yanay, es que es un movimiento que se parece mucho a los que el propio Sarkozy hacía cuando él era presidente de la República, o incluso cuando él era únicamente un aspirante a presidente de la República y fue poco a poco eliminando rivales políticos con movimientos muy parecidos a estos, cuando era candidato a presidente de la República y ostentaba el cargo de ministro del Interior en Francia con Jacques Chirac. No, bueno, pues el karma dirían algunos, otros dirían que simplemente es la política. Juan Pedro Manzano. Tal vez está tomando tal vez de su propia medicina. Exactamente. Juan Pedro Manzano, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.